Yo vengo de bachiller, tenía decidido que quería estudiar una ingeniería. Al conocer la ingeniería dual, en la que combinabas el trabajar en una empresa con la formación académica, eso me atrajo mucho y decidí que tenía que hacer eso sí o sí. Empiezo primero, al venir de bachiller veo que estoy aprendiendo cosas nuevas, pero al mismo tiempo veo que tengo una base de conocimientos buena y llevo bien el curso. Por otra parte, combino con el curso que realizamos por la tarde de la formación técnica, en la que veo realmente qué es una empresa y recibo un poco esos conocimientos que necesitas para poder entrar en el mundo laboral de un ingeniero. Viniendo de bachiller, en segundo empieza la parte en la que empiezas a trabajar en una empresa. Yo empecé a trabajar en Asmaola y desde el primer día definimos cuál iba a ser mi puesto de trabajo y cuáles iban a ser las competencias que iba a desarrollar en los años de la ingeniería para cuando acabara la ingeniería tener el perfil que habíamos definido. En mi caso, trabajo en el sector de la industria 4.0 y especialmente en la fabricación aditiva de metal. Para asegurarse de que el perfil profesional que se define en la empresa se desarrolle correctamente, se asigna tanto un tutor para la empresa como un tutor para la universidad, con los que se realizan reuniones de seguimiento para verificar que ese perfil se está desarrollando correctamente. Cuando empiezas a trabajar en una empresa, lo primero que tienes que hacer para realmente poder aportar algo a esa empresa es conocerla. Tienes que saber a qué se dedica, qué tipo de clientes tiene, cómo está organizada. El segundo trabajo que tienes que realizar es la memoria técnica. Gracias a la memoria técnica conoces la tecnología con la que estás trabajando ya en un nivel más técnico, más superior. Y el trabajo que tengo que hacer este año es el estudio científico-tecnológico, que ya como ingeniero tienes que empezar a crear, innovar, a experimentar. En mi caso vamos a empezar a utilizar un material nuevo. Tengo que investigar cuáles son los parámetros óptimos que tengo que introducir en la máquina para que pueda utilizar ese material. Al comienzo del cuarto año toca la misión al extranjero. Consiste en obtener tanto unas competencias de trabajo que te pueda ofrecer esa empresa en la que trabajas y al mismo tiempo desarrollarte personalmente pues en un entorno que no es tu familia, convivir con un idioma que no es el tuyo, en mi caso el inglés, porque voy a ir a Inglaterra a trabajar en una empresa que se dedica a lo mismo que hago yo, que es la fabricación aditiva. En cuarto, cuando vuelva de la misión al extranjero, voy a tener que desarrollar el proyecto de fin de grado, que va a ser un proyecto real que voy a tener que implantar en mi empresa. En cuanto al inglés, al final en mi trabajo todos los documentos, artículos, informes que tengo que leer y que tengo que interiorizar están en inglés, entonces es imprescindible tener un nivel bueno para poder interiorizar esta información, que si no fuera gracias al inglés sería información que no eres capaz de alcanzar. En segundo me preparé y obtuve el título B2 de inglés. Yo os animaría a estudiar la ingeniería dual porque al final es una oportunidad muy bonita en la que por un lado vas a tener que enfrentarte a retos industriales y al mismo tiempo te vas a formar en unos conocimientos técnicos de un nivel alto. Al final vais a acabar siendo ingenieros al cuarto año de la carrera, pero teniendo una base y una experiencia muy potente. Hay que aprovechar el tiempo de clase al máximo y en la empresa hay que intentar coger todas las oportunidades que te den para formarte, porque al final ahí es donde realmente vas a aprender cómo funciona una empresa y que tienes que aprovecharlo.